Buenos días, amadas hermanas, amados hermanos todos los que estamos en este Zoom y también a través del WhatsApp. Como todos los domingos tenemos un mensaje de predicación, como sabemos, de conocer más de nuestro Señor Jesucristo, de conocer más al Dios que amamos, al Dios que creemos, en ese Dios que hemos depositado toda nuestra confianza, nuestra vida, la vida futura que tenemos. Y ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y también el Santo Espíritu de ellos en nosotros ahora. Bueno, pues bien, eh, hoy viene una reflexión muy interesante, que es ese Jesús al que vamos conociendo de cada día, ¿verdad? Ese Jesús que hizo prodigios, a ese Jesús que justamente haciendo esos milagros también dio señales de su presencia, de ser luz, a ese Jesús que también vino a sanarnos de toda maldad, de toda enfermedad, de toda dolencia y de todo corazón herido. A Él venimos a predicarle, a Él venimos a ensalzarle. Y como bien decía la alabanza, Señor, quiero más de ti. Es como si es como cuando comemos un alimento que tanto nos gusta y que queremos repetir el plato, como se dice, queremos más de ese manjar que nos ha agradado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice que Él es el pan de vida. Aleluya. Y eso es el mensaje de hoy día. Jesús, el pan de la vida en la tierra. Amén. Así se llama. Jesús, el pan de la vida en la tierra. Así le vamos a dar título a este mensaje. Pues bien, amados hermanos, vamos a recorrer rápidamente porque queremos sacarle el jugo al tiempo. Son casi 9:20 de la mañana. Tengo casi 40 minutos como no que 40 minutos, 35 para 5 minutos estar en conversaciones, tal vez en oración. Lo que vamos a ver que Jesús es el pan de vida, pero veamos el preámbulo. ¿Por qué llega el Evangelio de Juan a esta porción de la palabra de hablar de Jesús y Jesús hablarnos de nosotros? Él es el pan de vida. Momentos antes, un día antes, por decir, de que Jesús compartiera estas palabras de ser él el pan de vida que cayó del cielo, que vino, mejor dicho, del cielo, había dado de comer a 5,000 almas que le seguían ya a él, pero le seguían de tal manera como este milagro que hizo de convertir 3 panes y 2 peces en el alimento para 5,000 personas. Más hermanas, estamos viendo que no es 100 personas, no son 500 personas, son 5,000 personas, entre grandes y chicos seguramente, que le seguían a él. Pero les dio de comer eso porque de tal manera le seguían de que llegó un momento en que había seguramente hambre en ese momento, porque todo el día había pasado o habían pasado horas que era necesario también alimentarse para seguirle a él, para seguir con él. Y él también pensó eso, y por eso dijo, denle de comer, ¿verdad? Entonces, estamos en un lugar que se llama Tiberías, donde pasó estas cosas. El Evangelio de Juan justamente nos habla primero de la alimentación, en su capítulo 6 nos habla de la alimentación a los 5,000. Luego viene que Jesús sale ya de Tiberías y se quiere ir al otro extremo donde estaba Capernaum, y que eran ciudades que estaban cercanas a la costa, vamos a decir, del mar de Galilea. Entonces, irse de un lugar a otro tenía que irse por el mar, por el lago, ¿no? Porque es agua dulce. Eh,
el mar de Galilea. Que se dice mar porque es un gran lago, donde no se ve el otro extremo, digamos, ¿verdad? Pero en ese lado del mar estaba tanto Tiberías como más al norte estaba Capernaum, donde él ya vivía para su ministerio. Pues bien, ahí nos ubicamos. Entonces él había dado de comer todo ello y también le seguían a él, ya sea por tierra o por mar, como se dice, ¿no? Desde ese entonces. Subieron a la barca los discípulos porque él dijo, vamos a ir al otro extremo, pero él se quedó todavía en Tiberías. Y eso vio la gente, que se iban los discípulos como por adelantado, pero él se quedó. Y ahí hay un pasaje muy interesante también en el que es esa porción donde muchos hemos escuchado que él andó sobre las aguas, ¿no? No es esa parte donde Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que vaya, sino que él se presentó a la barca de los discípulos y ellos se quedaron atónitos también de que él venía y junto con ellos siguió en la barca. Eso es Jesús cuando anda sobre el mar, dice. Y la gente que había visto todo esto le seguía buscando y dijeron, se habrá ido a Capernaum porque eso más o menos era el circuito que él hacía. Pues bien, entonces dijeron la gente, aunque Jesús se quedó por acá, pero no lo encontramos, en algún momento puede haberse ido también. Y en realidad la barca ya estaba, había amanecido ya al otro lado. ¿En dónde? En Capernaum, donde justamente va a hablar sobre quién es él y por qué le busca. Y entonces, justamente así empieza esta porción de Jesús, el pan de vida, en, esta, en este capítulo 6 a partir del verso 25 del Evangelio de Juan. Voy a leer algunas porciones y voy a comentar parte por parte, porque en realidad aquí es el fundamento de nuestra fe en Cristo Jesús para transformar nuestras vidas en esta tierra y para hacer luz y sal de esta tierra, ahora nosotros también siguiendo el camino de Jesús, porque Él nos ha traído de un mundo de oscuridad a un mundo de luz y hoy somos luz como Él. Hoy somos esa sal que sazona bien la vida en esta tierra, como también sazonamos nuestros alimentos. Y Él está en todo ello. Pues la palabra dice de esta manera, voy a leerlo del 25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste o cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, pero ya Jesús les dijo de diferente manera, les encuadra de otra manera eso, porque era bueno, él hubiera podido decirles, sí, no se preocupen, bueno, vine después y aquí estoy, ¿no? Pero él no les contestó así. Miren la forma en que dice. Respondió Jesús y les dijo, es cierto, os digo, que me buscan no porque habéis visto las señales que hago, sino porque comiste rico el pan y se saciaron. ¿Ah? No es una respuesta tan grata para ellos, ¿verdad? Pues bien, y aquí continúa diciendo en el 27, trabajad no por la comida que perece, la comida que viene al vientre del día, el pan del día, sino les dice más bien, por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló, a este le señaló el Padre eterno que está en los cielos. ¿Se dan cuenta esa respuesta? Va a otro esquema de cosas. El 29 al 30, seguimos con el pan de vida ahora, que viene que le envió el Padre eterno desde los cielos a Jesús. Ellos le hacen un comentario y Jesús les sigue respondiendo. Les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién le envió? A Él. Pero no le dice que crean en mí de frente, que creáis al que el Padre envió. ¿Y qué más dice en el 30? Y le dijeron entonces, ¿qué señal
Ya, ya, me estás hablando de ti, dice el pueblo, dice la gente, dicen los judíos, ¿no? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Habían comido 5.000 almas. Parte de esa gente estaba ahí con él en Capernaum. Y le están pidiendo nuevas señales. ¿Qué haces? Están viendo solamente como vemos los hombres en esta tierra, el entorno que nos hace ver las cosas y no podemos ver más allá. Como normalmente se dice, no vemos más allá de nuestras narices. Entonces así estaba también. Pero él estaba queriendo extender de cuál era el verdadero alimento que ellos deberían buscar. Salto de frente al 35, voy a leer hasta el 40. Jesús les dijo, ya hablándoles de frente, yo soy el pan de vida. Ustedes han comido recientemente un pan que fue al vientre para el día, pero ahora yo les voy a hablar del verdadero pan de vida, el que permanece, el que va a tener que estar con ustedes hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos. Y eso nos dice a nosotros ahora la iglesia, a nosotros los que caminamos también en Jesús, porque muchas veces perdemos la brújula. Yo soy el pan de vida, dijo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por un lado el alimento para el hambre y por otro lado la bebida para la sed, porque Él es el agua viva. Él calma la sed y Él calma el hambre. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, porque le estaban pidiendo señales. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió mi Padre. No he venido aquí a hacer una hoja de ruta como los políticos por lo general están en esa danza. He venido a traer una transformación del hombre realmente en esta vida. Y eso es la proyección que nosotros debemos de saber, primeramente que proviene de la vida que está en, que no tiene a Jesús, amados hermanos. Rápidamente una transformación, como vemos en los políticos, puede ser cambiada con una hoja, con una receta humana, terrenal, diabólica. ¿Qué más dice aquí la palabra de Dios? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero y de eterna. Y el 40 termina diciendo de esta manera, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que me ve y cree en Él, que crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el verdadero pan de vida, el que permanece para la eternidad. Salto con Jesús todavía del 42 al 44, que dice, y decían, ¿de dónde me saca esto que es del Padre? Decían los que le escuchaban. ¿Acaso este no es el hijo de José? Dice de esta manera. No, es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Como pues dice, del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes, porque estaban murmurando. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué hablaba Jesús de esta manera al pueblo? Ya estaba él en el ejercicio de su ministerio, ya estaba él en la obra, porque él vino a cambiar al hombre, él vino a rescatar lo que se había perdido, pero todavía este mundo no entendía de lo que él tenía que hablar. Y él muchas veces a propósito les hablaba por parábolas
para que no entiendan muchas cosas. O si querían entender, que meditaran en la palabra. Como hoy la iglesia muchas veces lee la palabra, pero solamente lee, mas no medita, mas no analiza, mas no profundiza, para poder tener a Cristo Jesús claramente, para poder vivir en esta vida, en este mundo. Tenemos que meditar y profundizar en esa palabra de transformación para entender los problemas del mundo, los problemas desde tu interior, los problemas de la familia, los problemas de la casa, los problemas del entorno que tenemos familiar, que es la sociedad, de tu ciudad, para poder entender los problemas aún de nuestra nación. Tenemos que tener primeramente a ese Cristo que te trae luz, luz de vida, no solo de vida para ti, sino la luz de vida hacia ese mundo de tu entorno donde vives. Los peruanos estamos en problemas, en dificultades, y la iglesia no puede estar separada, divorciada de los problemas que pasan en nuestra nación. Seguimos con Jesús. Voy al verso 51, donde dice, yo soy el pan de vida, sigue insistiendo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí lo complicó más para ellos. Daré mi carne como pan, les daré de comer, me comerán. Tendremos que matarte para comer tu carne y beber tu sangre. Oh, ¿qué es eso? Cualquiera de nosotros podría también decir eso. 56. El que come de mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Se dan cuenta esa palabra, hermanas, hermanos? Hermanas digo porque la mayoría son ustedes. Entonces, estamos descuadrados muchas veces. La iglesia misma, nosotros mismos, cuando empezamos en esto, no es, o ¿por qué dice Jesús? No entendemos. Eso es porque tenemos que, como decimos, zambullirnos en y conforme vamos estando en ello, se va revelando Cristo en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Luego creemos en el corazón. Termina este mensaje de que Él es el pan de vida, de los versos que he separado. Cuando dice aquí al final, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Todas estas cosas, dice, habló en la sinagoga, enseñando en la ciudad que estaba en esos momentos, que era Capernaum. Amados hermanos, aquí también habla de un maná en el desierto al pueblo. Dios le dio del cielo, seguramente cuando Moisés levantaba la vara, porque nada hacía Dios mientras también no le decía a través de su siervo, a través en este caso del profeta, que era Moisés, que estaba llevando al pueblo hacia la salvación también en la tierra prometida. Le tenía que dar de comer un maná que venía del cielo, pero eso sí era para el vientre. Pero aquí Jesús está hablando de un maná que es Él y que es un pan de vida, que realmente es el pan verdadero, que si lo tienes tú, si lo comes, oh, pero ¿cómo le comes ahora a Él? Él está aquí. Comer la palabra dice que es agradable. Comer la palabra es más dulce que la miel, dice. ¿Qué plato, qué potaje te gusta, amado hermano, que estás aquí en esta reunión y se va a extender mañana más tarde, tal vez en las redes? ¿Qué plato te gusta? ¿Qué plato quisieras repetirlo? Ese debe ser, será tal vez un plato que viene al vientre, que alimenta en el momento, sí, pero luego perece. Pero el plato que nunca va a perecer y que debes ansiar siempre, cada vez más y más, porque te está gustando
Y cuanto más le miras al plato y tienes más hambre, más te va a agradar ese plato llamado Jesús. Y esa agua, nosotros tenemos que purificar el agua a través de hacerlo potable, como sabemos. Pero hay es un agua que ya está pura. Y esa agua es también Cristo. Y Él lo habla aquí como su sangre que debe de tomar. Comer a Cristo y beber a Cristo es estar en la palabra de Dios cada mañana, cada mediodía, cada tarde al caer el sol. Es decir, en tu mente, estar como el ganado que rumia su alimento, que lo va dando un proceso, porque dice que el vientre de una vaca, de un ganado, tiene 4 partes y tiene que estar revoloteando en esas 4 hasta digerirlo bien. Así tenemos que nosotros convertimos en esas personas que estamos con la palabra en todo tiempo, en todo momento. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Estás escuchando la palabra. ¿Qué vas a hacer de aquí a 1 hora, 2 horas, 3 horas? Lo que estés haciendo, dale vuelta en tu mente. Síguele a la palabra. El Espíritu Santo, si está en ti, te va a llevar a ciertas palabras. Amadas hermanas, yo muchas veces me despierto en el día y de un momento a otro me entra una alabanza mientras me estoy lavando, cambiando para ir al desayuno o para hacer lo que hay que hacer en ese día. Me viene una alabanza y empiezo a rumiarle a esa alabanza. Empiezo a tralalearlo. Eso le digo rumiarle. Estar alimentándome. Cuando me voy al monte ahí a correr, cada vuelta que doy, me acuerdo de Alvarito y me acuerdo de Pablito que les fastidio con ellos. Porque cada vuelta que doy, digo, uno, porque ellos dijeron así. Uno, con Cristo no se pierde ninguno. En la segunda vuelta. 2, gloria a Dios por haber dado esa vuelta. 3, Cristo viene otra vez. 4, el diablo está partido en 4 partes de los 4 reinos que hubo en la antigüedad. ¿Se dan cuenta? Todo está relacionado con él. 5, doblo mis rodillas y brinco después. ¿Por qué? Porque cuando tú doblas las rodillas es porque estás caído, es porque estás necesitado. Voy a orar, dices, porque estás medio ansioso, porque estás preocupado por algo. Y cuando te postras ahí y le clamas a Él, viene el Espíritu, viene la palabra y te renueva nuevamente. Y por eso cuando te levantas, das un brinco, porque ya te renovó esa oración, esa palabra que vino a tu ser, a tu corazón, a tu mente. Te llenó nuevamente y brincas. El 6 es interesante. Cuando da la vuelta 6, 6 dice, el Espíritu Santo me embriaguéis. El Espíritu Santo también embriaga como un borracho a veces. Podemos estar como los borrachos que a veces vemos en la calle, pero que tomaron mucho mosto. Este no, esta es una borrachera que te lleva en el Espíritu, pero te levanta, te cura, te sana, te transforma. El 7, la vuelta 7 que se da, dice 7, la palabra de Dios te compromete cada día a tener que estar con ella para que te levante justamente. Y el 8 es el más interesante, que les digo siempre a los que están ahí medio que ya se caen. Y a mí mismo también me digo, 8, solo Jesús rejuvenece al cocho. Entonces todo eso se hace en alegría, todo eso se hace en un querer, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser transformados. Y ya estamos siendo transformados. Ese es el pan de vida. Ese es Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que debemos de extractar esta enseñanza, que lo he hecho rápidamente. ¿Pero para qué? Para procesarla, para proclamarlo en nuestra vida terrenal. ¿Para qué nos ha llamado Jesús
a estar en su presencia, caminar con Él. ¿Para qué nos ha traído Dios al camino de nuestro Señor Jesucristo? Para ser, dice, luz y sal de esta tierra, ¿verdad? ¿Y cómo seremos luz y sal cuando todo lo que nos va dando Él está guardado a veces dentro de las cuatro paredes de nuestra casa? O por el camino solitario que hago sin mirar a la gente cuando voy por la calle. Y cuando no le expreso lo que debo de expresarle a un hombre, a una mujer, a un niño o a quien sea, o a un desvalido o a un vagabundo, cuando no me acerco y le digo algo, pero eso son minuciosidades, amadas hermanas, donde tenemos que tallar más. La vida del hombre lo expresó Jesús cuando oró por sus discípulos. Él le dijo: Padre, oro por estos que me diste. Están en el mundo, pero no son del mundo. No es que estaban fuera. La iglesia muchas veces ha entendido, no, como iglesia no nos debemos de meter en los problemas del mundo, solamente en lo que creo conveniente. No, el pensamiento de nosotros ya no es del mundo como el mundo piensa. Eso es no estar en el mundo, pero sí vivimos en el mundo con ese nuevo pensamiento que es de Cristo Jesús, el pan de vida. Justamente debemos de venir ahora con esa luz que Jesús nos ha dado, con esa nueva vida, con ese nuevo alimento que pertenece por la eternidad ahora en nosotros. Tenemos que batallar ahora en esta tierra con lo que estamos viendo y pasando. Y si nosotros somos peruanos, estamos en el Perú, hablemos de nuestra nación, hablemos de nuestra patria. Hoy día se está llevando a cabo en esta ciudad de Lima marchas, contramarchas y marchas y contramarchas. Y en cada marcha hay problemas, hay dificultades de lo que el mundo nos ofrece. Pero nosotros los cristianos, los que está transformando nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, ¿estamos acaso exentos de eso? Vivimos en este mundo. Vamos a vivir mañana de lo que se suscite y se den los lineamientos de cómo seguir caminando, cómo seguir haciendo caminar a nuestra nación. Y no estamos ahí. Que Jesús aquí, como es el pan de vida, el que te da la vida y te fortalece, te hace nueva criatura. Cuando yo tenía 30 años, amados hermanos, todos los que estamos aquí me escuchan y los que vayan a escuchar mañana, yo estaba enfermo, dolido, sentido, y mi vida no era abundante, como decía Jesús. He venido a darles vida y vida abundante. Mi vida era mediatizada. ¿Por qué? Porque no le conocía al que era el dador de la vida, al que era el fortalecedor de la vida, al que era el verdadero alimento que necesitábamos cada uno de nosotros. Ni tomaba esa agua viva que era, porque no le conocía, estaba dándole espalda. Pero ahora que Él llegó a mi vida, debemos hablar la palabra con denuedo, con fortaleza, con firmeza y también con ese amor que Él nos da. Sí, para cuando hay que hablar con amor, tenemos ese amor. Pero cuando hay que hablar con justicia, debemos ser ese justo que murió por nosotros en la cruz. El justo por los injustos que éramos nosotros. ¿Se dan cuenta cómo es el espectro de la enseñanza de la palabra? ¿Se dan cuenta a dónde tenemos que recurrir? El otro día discutíamos aquí entre los líderes de los hermanos en que decíamos que si la derecha, si la izquierda, si el capitalismo, el comunismo, para el cristiano no hay ni uno ni otro, no sirve. Para el cristiano estamos sobre todo ello en Cristo Jesús y Él nos da la sabiduría para poder ejercer hacia adelante a una nación que sí pelea entre hermanos, entre amigos y más que entre amigos, entre espíritus caídos. Pero nosotros no tenemos el espíritu caído, tenemos el espíritu de Cristo que es el espíritu vivo y es el que debe de regentar los destinos de una nación ahora. Y mientras Cristo venga,
para llevarnos en ese rapto que va a ser en el mañana o en el pronto mañana, que nos haga, que nos encuentre haciendo la buena obra de hombres y mujeres con luz que llevan a una nación adelante, que rompen con toda injusticia. La justicia humana no es justicia, es injusticia. La única justicia viene de lo alto. Y si no tenemos la palabra de Dios en nosotros, no tendremos justicia, amados hermanos. Tendremos nuestra propia justicia. Está sesgada, inclinada, como estuvimos antes, caídos por un lado o por el otro lado. Hoy no, hoy estamos firmes, bien parados en un centro, bien fortalecidos por la palabra que es esta de vida y vida abundante. Y cuando hablamos de vida, no estamos hablando de nuestra vivencia del día a día. Estamos hablando que la vida enseña a ser sabios, a proyectarte, a tener visión. Visión no solamente para las almas perdidas vengan también al camino donde Él te trajo, donde tú ya estás degustando de ese camino. Por eso en Jeremías decía la palabra, volved a las sendas antiguas, le decían al pueblo de Dios. ¿Y saben lo que le contestaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? No queremos volver. El profeta nuevamente les decía, oíd, escuchad la palabra, que es viva y eficaz. No queremos escuchar, decía. Así es el compatriota tuyo y mío, el hermano, el prójimo que está afuera y que está ahí luchando, porque en el fondo sí busca algo de justicia. Jóvenes que están ahí de las universidades, hombres maduros como yo que también están ahí, pero que están buscando la rectitud. Y muchos decimos, eso no habrá, pero no habrá cuando un hombre que no tiene la luz de Cristo, sí, querrá hacer bien, que ya lo dijo Romanos, el bien que quiero hacer, termino no haciéndolo, porque estoy todavía como el barco a la deriva, que viene un viento de derecha, me lleva a la izquierda, un viento de izquierda me lleva a la derecha, y hasta me puede encallar en los arrecifes. Amados hermanos, la iglesia que somos nosotros, tenemos mucho que hablar sobre nuestra cristiandad. Jesús habló muchas cosas, así como fue esa oración. También le dijo a los mensajeros de Juan que un día vinieron a decirle a Jesús, por Juan que estaba en la cárcel, todos lo sabemos aquí, pero el que no sabe que lo escuche, que lo aprenda. Juan el Bautista me mandó un día a decirle a Jesús, cuando estaba ahí, siempre predicando él a todo su pueblo, si era él al que tenían que esperar, al que tenían que ver, o tal vez otro. ¿Dudó Juan? Claro que dudó. ¿Por qué mandó a preguntar eso? ¿Y Jesús qué le dijo? Jesús que es la luz del mundo. Jesús que no, que estaba en este mundo y sabía los problemas de ese entonces también, porque lió contra un grupo del Sanedrín, que eran las autoridades de ese tiempo, y luchó por un pueblo desvalido. Ese eres tú, ese soy yo ahora. El que tiene que luchar por ese pueblo olvidado, desvalido, y por gobiernos, y por gobernantes y autoridades aún. Que mi oración no tiene que ser, Señor, dale sabiduría. Mi oración debe ser, Señor, si tú has puesto ahí a gente que es más bien representantes, hijos del diablo, sácalos de ahí porque tú pones reyes y sacas reyes, dice tu palabra. Pero con entendimiento mi oración. Ese es el Jesús, el pan de vida, que hoy día nos ha hablado. Mientras ese pueblo decía, ¿qué me dice este? Que voy a comer su carne, que voy a beber su sangre, porque no estaba la luz todavía. Tal vez algunos entendieron. Aún sus discípulos podrían haber dudado, como Juan, que le mandó a preguntar eso a Jesús, ¿era él o no? Anda y digan a Juan que los cojos son sanados, andan,
caminan, corren, que los mancos ahora son diestros, que los ciegos tienen vista, que los leprosos son limpiados. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa más le puedo decir a Juan? Anda y díganle eso, porque él debe saber. Le voy a recordar que solamente el que vino enviado por el Padre, al que tú dijiste que no soy digno de desatar las ligaduras de su calzado, de sus sandalias. Vayan y díganle eso. Y cuando ellos se fueron, él meditó con palabras seguramente más tranquilas a los que estaban ahí. Juan, ¿qué viniste a ver en el desierto? ¿A gente con vestiduras blancas en el desierto? ¿Has venido a ver tal vez en el desierto solamente a un bambú, a una caña que por el viento es movida? ¿Qué has venido a ver? Esta es una reflexión, amados hermanos, de que nosotros tenemos que tener más injerencia con nuestro prójimo, y nuestro prójimo es nuestra nación, y nuestra nación principalmente son los más necesitados de esta tierra. Para eso nos ha traído Dios al camino, Jesús, porque Él está con los brazos abiertos, y al que el Padre le envía, que hemos sido cada uno de nosotros en un momento dado, el Padre nos agarró del cuello y los puso ahí frente a Jesús. El que no ha tenido un encuentro con Jesús aún no puede hablar con denuedo la palabra. ¿Por qué? Porque tienes que tener ese encuentro con Él, porque Él te dé el encuentro. Es como que estás caminando en la calle y en esa calle viene una persona y viene a tocarse contigo y tú le miras. Bueno, dirás, está loco. Quieres ir por la derecha, se pone a la derecha él también. Quieres ir por la izquierda, se pone a la izquierda él también. Es decir, te está enfrentando, te está hackeando, como decimos en el ajedrez. Ha venido a decirte, hoy tú no pasas sino por mí. Ese es el Cristo de la vida. Tienes que tener ese encuentro. Y cuando ese encuentro llega, se te ilumina todo, se te transforma todo. Las enfermedades van. Nosotros tenemos este grupo principalmente para orar por las enfermedades, ¿verdad? Sin embargo, esas enfermedades deben de irse cuando el poder de Dios, con la oración y con la palabra que vamos a ejercer sobre ellos, se tiene que sanar. Y tenemos que hacerlo con mucha sabiduría, con mucho entendimiento y sobre todo con el poder del Espíritu Santo. Pero eso, la única manera es venir con el pan de vida. Comer ese pan, beber esa agua viva que es su sangre, dice Jesús. Para la gloria y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo estamos aquí, amados. Que la gloria siempre sea para Él. He hablado solamente en asuntos tal vez de gobernabilidad, pero también hay asuntos de problemas sociales. Y el problema social también empieza en nuestros corazones, porque se irradia a la familia y después de la familia a toda una comunidad, porque nuestra mente está entenebrecida por la influencia, por las influencias diabólicas que hay de pensamientos en esta tierra de oscuridad. Pero cuando vienes también a Cristo, eso se te abre y tienes tú la respuesta a las cosas y a los problemas. Eso es la visión que tiene todo cristiano en esta tierra. Visión en todo orden de vida, en todo el espectro de la sabiduría humana. Si Cristo está contigo, eres un vencedor. Ahí puedes hablar y decir que con Cristo soy más que vencedor, porque he vencido al mundo, he vencido a la oscuridad del diablo que maneja este mundo y estoy venciéndolo y voy a seguir venciendo hasta que Cristo me lleve a su presencia, o de lo contrario hasta que Cristo venga y me transforme en un abrir y cerrar de ojo y no vea ni siquiera esta muerte física natural. Por eso termina diciendo la palabra en el Apocalipsis: Juan, ven Señor Jesús, ven a esta tierra.
Que Dios nos cubra, amados hermanos. Me emociono en esta palabra. Y qué grato es emocionar. Y qué bueno que sea así. Porque si no, no vivo esta palabra. Y debemos de vivirlos todos. Quiero contagiarlos como Jesús quería contagiar a todos los que le buscaban y le seguían. No por el pan que perece, decía, sino por el pan que permanece, que es Él en nuestras vidas. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias, porque tú sigues siempre usando a todos tus hijos que estamos aquí, de una manera u otra. Una de ellas está aquí, Señor. Gracias a ti, Padre mío, porque me haces hablar estas cosas, pero tú eres el que dirige las cosas. Y me engrandezco en ti, Señor, nada más que en ti, porque tú eres el Dios vivo, cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en toda la tierra.